qué lindo cuando podemos entrar a la presencia del Señor de esta manera y prepararnos para aprender su palabra, para aprender de Él. Seguimos nosotros estudiando el libro de Mateo. ¿Se acuerda que estamos estudiando Mateo? El anotador. No sé si usted se acuerda, pero resulta que Mateo fue convocado por Jesús, número uno, para anotar todo lo que Jesús hacía, para que nosotros lo podamos recibir. Él era un experto anotador. Recuérdense que era un recaudador de impuestos y no había computadora. Todo había que anotarlo con mucha delicadeza. ¿Quién pagó? ¿Quién no pagó? Y Mateo era un especialista anotador. Entonces Jesús lo convoca y le dice: Mateo, vení, seguime. Necesito que registres todo lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Para nosotros. Jesús, en un instante en la cruz del Calvario, pagó nuestra deuda y nos unió otra vez con Dios. Entonces, ¿para qué estuvo 3 años caminando su ministerio en la tierra? ¿Para qué vivió 33 años entre nosotros y los últimos 3 enseñándonos? ¿Para qué? Para que aprendiéramos cómo vivir la vida cristiana exitosa. Por eso estamos estudiando Mateo, porque son las pautas que el Señor Jesús dejó antes de cumplir lo que estaba marcado para Él, que fuera el Cordero Santo, Inmaculado, único, eterno, y su sangre derramara en la cruz nos uniera para siempre con Él, con Dios, sin más necesidad de sacrificios. Antes de ese último sacrificio, 3 años para enseñarnos, para decirnos cómo hay que vivir la vida para llevarla bien, para ser exitoso, para caminar de éxito en éxito. No el domingo. Es fácil ser cristiano exitoso de domingo. Es difícil el martes, el miércoles, el lunes. Esa sí se pone difícil. Pero la vida cristiana es 24/7, 365 días del año. Y cuando es bisiesto, uno más. Todo lo que el Señor Jesús nos regaló fueron instrucciones para una vida mejor. Por eso estamos estudiando el primer mensaje que dio cuando comenzó su ministerio, el famoso Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Y cada domingo venimos tocando un punto y hoy, como ya es costumbre, los pastores me dejaron el más difícil. Es complicado porque hoy vamos a ver el pasaje donde Jesús habla acerca de juzgar a los demás. Juzgar a los demás es un tema que lo tocamos y quema, ¿verdad? Es un tema difícil. Vamos a empezar por el primer punto. Por favor, no me juzguen. Aguántense lo que vengan, no me juzguen. Pero bueno, ustedes saben que es un tema muy sensible, el tema de juzgar. Juzgar es formarse una opinión sobre algo o sobre alguien y generalmente expresarla o movernos de acuerdo a esa opinión que nos formamos de eso o de esa persona. La verdad que hay tantas definiciones y pensamientos filosóficos acerca del juzgar, pero a mí me gustaría hoy, para tratar de centrarnos en lo que el Señor Jesús quiere decirnos, dividirlo solamente en 3 partes. Es juzgar situaciones, juzgar actos de las personas y juzgar a las personas que cometen esos actos. Porque no podemos ponerlo todo en una misma bolsa, porque sería como encerrar gatos, sería un desastre. Entonces tenemos que dividir un poquito. Digamos, si nosotros hablamos de juzgar situaciones, bueno, estamos preparados para eso. Dios nos creó con la capacidad de discernir y de evaluar situaciones. A ver, si usted va manejando por la autopista y mira por el espejito retrovisor, evalúa, juzga la velocidad que viene el otro auto y decide si se tiene que cambiar de carril o no. Está juzgando una situación.
Tenemos esa capacidad de juzgar situaciones que nos dirigen en la vida y Dios nos concedió, además de la capacidad de juzgar esas situaciones, el libre albedrío. Significa la capacidad de decidir y hacernos responsables de nuestras decisiones. Entonces, si nosotros evaluamos que el auto viene lento y realmente viene rápido y nos cruzamos, ¡pac! Y el seguro es implacable. Lo va a pagar, pero por 6 años por lo menos. Entonces nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, pero fuimos capacitados para juzgar situaciones. Ahora, también hay actos que una persona realiza. Y ahí también es bastante simple. ¿Por qué? Porque tenemos una ley humana que dice, a ver, si una persona roba, es un ladrón y merece castigo, merece la cárcel, punto. Entonces después hay atenuantes, pero hay una ley divina que está escrita en la Biblia, que dice las pautas y las normas que están bien. Si esas pautas y normas no se cumplen, están mal. No es que nosotros tengamos que juzgar, simplemente tenemos que mirar y evaluar y decir, a ver, ¿cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? Si cumple, está de este lado. Si no cumple, está de este otro lado. Pero digamos que hay una norma escrita, tanto de los hombres como de Dios. Violar esa norma significa estar de un lado de la norma. Aceptarla significa estar del otro lado de la norma. La Biblia claramente enseña qué es la verdad objetiva. Y entonces, cuando una persona está fuera de esa verdad objetiva que enseña la Biblia, automáticamente se juzga a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Nosotros no tenemos que juzgar eso porque lo juzga la misma Biblia, porque lo juzga la misma ley. Pero hay un tercer punto y es aquí donde la cosa se complica. Se complica y nosotros vamos a tratar de entender el concepto, porque cuando lo entendemos nos ayuda a relacionarnos mejor con nuestros prójimos, a vivir mejor la vida cristiana y nos cubre las espaldas. Y ahora van a ver, nosotros tenemos un pasaje, digamos, guía en lo personal, cuando se trata de juzgar personas. Primero, por supuesto, la Biblia dice, no juzguen, traten de no juzgar, porque el sentido es este. Traten de no juzgar. ¿Por qué? Vamos a ver el pasaje que está en Mateo 7, que es el pasaje central nuestro hoy, capítulo 2, verso 1. Permítanme que me dé vuelta. Sí, allí está para todos nosotros. Entonces, mucho más fácil. Dice, ustedes, nosotros, serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Esto es algo que se repite mucho en la Biblia, Cosecharás tu siembra. O sea, eso es algo que se repite. Pero acá es claro, porque luego serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros, a otras personas, no está hablando de situaciones ni de actos. El criterio que usen para juzgar a otros es el mismo criterio con el que se les juzgará a ustedes. Primero, es un tema peligroso juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque estamos nosotros poniendo nuestra propia vara. Si nosotros juzgamos a los demás con misericordia, no está hablando de Dios, porque los juicios de Dios son justos y perfectos. En este caso está hablando de la gente que nos rodea. Si nosotros tenemos compasión para juzgar, seremos tratados con compasión por la misma gente. Si nosotros somos misericordiosos, serán misericordiosos con nosotros. Si nosotros somos implacables, juzgando, radicales, extremistas, así nos tratarán a nosotros. Entonces, primero dice, cuidado, porque ustedes con la manera de ser que tengan, están poniendo la vara con la que los van a medir a ustedes. Si ustedes se relacionan bien, la gente se va a relacionar bien. El primer paso lo tienen que dar ustedes, dice Jesús. Traten bien y serán bien tratados. Esto es algo que está en toda la Biblia, no está solo acá. Hay un mal juzgar, definitivamente. Ahora todos estos puntos vamos a intentar aclararlos. Hay un mal juzgar y ese mal juzgar nos hace, en definitiva, mal a nosotros. Es como un boomerang. Boomerang se dice que tú lo largas, boomerang, pega vueltas
¿Y dónde termina? A uno mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay un mal juzgar que nos hace daño a nosotros mismos. Por supuesto a la otra persona, pero a nosotros mismos. Por eso es peligroso. Pero si hay un mal juzgar, hay un buen juzgar. Y en eso nos vamos a enfocar. Nuestro punto hoy es el buen juzgar. Ya vimos que juzgar situaciones, fuimos capacitados para juzgar situaciones. Juzgar actos, los actos los juzga la misma norma escrita por Dios o por los hombres. Si cruzó un semáforo en rojo, ¡ey! Violó la ley, cruzó un semáforo en rojo. Ahora dice, no, lo cruzó porque no lo vio. Son atenuantes, está todo bien, pero cruzó el semáforo en rojo es una cosa. Después puede haber atenuantes, pero cruzó el semáforo en rojo. Entonces, ahí hay situaciones que ya son juzgadas automáticamente por una ley que nos preside o por una regla divina que nos preside. Pero cuando se trata de personas la cosa es muy, muy complicada. Y yo primero voy a leerles una historia del Antiguo Testamento. Ustedes saben que a mí las historias siempre me gustan. Y la otra vez les leí una larguísima. Fue mucho, ¿no es cierto? Las que leí hace 2 o 3 domingos atrás. No sé si alguno se acuerda. Esta es más larga todavía. Pero hay una gran ventaja, la vamos a tener en la pantalla, porque las chicas de producción se tomaron el trabajo, el esfuerzo, y les agradezco enormemente, me están escuchando allí atrás, de copiar todos los versos bíblicos para ponerlos en pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo la lectura. Se trata de un hombre sabio en el Antiguo Testamento, un rey. Ustedes, cuando hablamos de un rey sabio, me imagino que deben recordar al famoso Salomón, porque era súper sabio este hombre. Entonces vamos a ver cómo él resolvió una situación delicada y de ahí vamos a sacar una idea que después vamos a arrastrar en el resto de la Biblia. Primera de Reyes 3, 16 al 28 vamos a leer. El título que la Biblia le pone es Salomón juzga con sabiduría. Una situación, juzga con sabiduría divina, con sabiduría de Dios. Entonces dice Primera Reyes 3, 16 al 28, y voy a leer rápido y ustedes lo pueden seguir en la pantalla o escucharme. Dice, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto, porque el rey era también juez. Una de ellas comenzó a rogarle, ¡ay, mi señor! Dice, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las 2 solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, dice, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. Negra la historia, ¿eh? A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo. Entonces la otra mujer interrumpió, claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío. No, dijo la mujer que habló primero, el niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo, aclaremos los hechos. Las 2 afirman que el niño que está vivo es suyo y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien. Tráiganme una espada. Así que trajeron una espada. Luego dijo, partan al niño que está vivo en 2 y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. ¡Epa! Esto se está poniendo cada vez más negro, ¿eh? Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo, me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las 2. Entonces el rey dijo, no maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados, porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia.
¿Quién conocía esta historia? ¿La conocían? Es una historia complicada, es una historia muy complicada que nos mueve, Pero qué sabio, con esa sabiduría que solo puede venir de Dios, este rey tomó la decisión de profundizar y no solamente escuchar lo que las mujeres decían, ir más a fondo. Entonces luego, ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús continúa con esta idea y allí en el Evangelio de Juan, que era otro de los escritores de las cosas que Jesús hacía, dice en el capítulo 7, los versos 21 al 24, dice Jesús: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. Ahora lo vamos a explicar. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un niño coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Esta frase es matadora. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. El primer paso de la sabiduría divina es mirar el contexto. No ser simple cuando tenemos que evaluar a una persona, mirar mucho más profundamente. En este caso, el Señor Jesús estaba relatando algo que sucedió un día de descanso. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús sana al paralítico de Betesda. ¿Recuerdan esa historia? El paralítico hacía, creo, miren, no recuerdo porque no lo busqué ahora, 38 años que estaba postrado. Entonces, un día de descanso, Jesús entra y va a ir a la fuente de Betesda y entra por el lado de atrás. Y encuentra al último, al que estaba más lejos, al que estaba solo, al que hace 38 años que estaba postrado. Y entonces le dice: ¿qué estás haciendo? Entonces el paralítico le cuenta: yo quiero caminar, pero no puedo. Bueno, es otra historia. Y entonces Jesús le dice: toma tu camilla, levántate y anda. Y lo sana, pero en un día de descanso. Entonces vienen todos los religiosos y le dicen: no, ¿cómo? ¿Cómo? Al paralítico le dijeron de todo. Tú no puedes cargar una camilla al día de descanso. Y el paralítico le dice: pero váyanse todos a pasear. Dice: el que me sanó me dijo que levante la camilla y yo lo hago. Pero a Jesús lo cuestionaron por sanar el día de descanso. Entonces Jesús les dice: pero muchachos, dice, si cuando hay que circuncidar a un niño, hay que circuncidarlo a cierta edad, a ciertos días de nacido. Y si ese día exacto cae con un día de descanso, ustedes igual lo circuncidan. Entonces ustedes también trabajan un día de descanso. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo porque yo sané a alguien el día de descanso? Y ahí marca una diferencia Jesús. Y dice: miren profundamente antes de juzgar, porque una cosa es el hecho. A ver, ¿sanó o no sanó el día de descanso? Sí, sanó el día de descanso. Entonces la ley decía: no se puede sanar, sanó el día de descanso, violó la ley. Pero ahora viene la otra parte, que es ver más profundamente. ¿Para qué se hizo el día de descanso? Para beneficiar. ¿Se dan cuenta a lo que Jesús se refería cuando Él decía: tienen que mirar más profundamente, más allá de la superficie para poder juzgar a una persona? No solo por el acto, sino ir más allá del acto para poder juzgar a una persona. También en el Evangelio de Juan registra palabras de Jesús en el capítulo 7 y verso 24. Miren qué interesante. Lo dice Jesús, y lo estoy leyendo en la Reina Valera 60, así que va a sonar medio como español. No juzguéis según las apariencias, porque me gustó la palabra que usa la Reina Valera 60, que es apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Entonces hay una buena manera de juzgar y una mala manera de juzgar.
Acá Jesús dice, juzguen con justo juicio. Vamos a leer completo el pasaje de hoy, completo. Pues yo les leí solo el de Mateo, una primer parte. Vamos a leerlo completo. Hay mucha lectura hoy, pero este es un tema que tenemos que ir llevándolo porque Jesús nos quiere enseñar algo muy importante que es para nuestra vida. Entonces dice en Mateo 7, del 1 al 5, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma manera en que traten a los demás. Ya lo habíamos leído antes. El criterio que usen para juzgar a otro es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Jesús no está retando a nadie por quitar la astilla en el ojo de un amigo. Está retando al que no quita primero su propia viga. Acá se enfoca Jesús en la hipocresía. Cristo habla de evaluarnos nosotros primero antes de evaluar a los demás. Quiere decir, no está mal sacar la astilla o la paja del ojo ajeno si se hace sin hipocresía. Si veo a mi hermano que está mal en algo que lo aparta de Dios, debo ayudarlo, debo decírselo. ¿Por qué? Porque consentir el pecado no es amar. El apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los Gálatas, dice, en Gálatas 6:1, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Entonces, sí hay una buena manera de juzgar sin hipocresía. A veces los cristianos nos apartamos de ese concepto de juzgar. ¿Por qué? Porque la otra persona, cuando nosotros le decimos, mirá, yo quería hablarte porque hay algo que veo que estás haciendo mal, la otra persona enseguida dice, no me juzgues, porque la Biblia dice que no me tienes que juzgar, ¿por qué no te fijas la viga de...? El crítico enseguida se defiende y mal utiliza la Biblia. Entonces nosotros, para evitar problemas, no juzgamos a nadie, nos quedamos calladitos así, pero no condenar el pecado también es pecado. Entonces hay que poner en la balanza todas las cosas, todas las cosas. Dice, si nadie tiene el derecho de juzgar, nadie tendría el derecho de decir esto está bien o esto está mal. Esto que tú estás haciendo está mal el adulterio, está mal el asesinar, está mal el golpear al inocente, callar o ignorar el pecado también es pecado. Hay dos maneras de juzgar, según lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje. Es muy complicado. Este no es un pasaje motivador, no es un mensaje de pronto alentador, es un pasaje de 100% enseñanza. ¿Enseñanza para qué? Para que podamos vivir mejor la vida cristiana. Él se mató explicando cada detalle de cómo relacionarnos con los demás, cómo perdonar, cómo vivir una vida apartada de los problemas. ¿Para qué? Para que cuando Él cumpliera con su tarea de unirnos otra vez con Dios, siendo Él mismo el sacrificio, nosotros ya supiéramos cómo vivir esa vida que Él estaba ganando para nosotros. Entonces, si nosotros, está bien, nos acercamos a Dios a través de Cristo, pero ignoramos todas las enseñanzas que Él nos dio, no vivimos una vida abundante cristiana. Vivimos una vida cristiana, ¿por qué? Porque aceptamos a Cristo, nos vamos a ir al cielo, pero acá en la tierra somos amargos perdedores porque vivimos caminando con un pie en un lado, con el pie en el otro, sin saber a dónde vamos. Sí, somos salvos, Cristo entró en nuestro corazón, pero nos manejamos con respecto a la gente que nos rodea mal, y entonces la pasamos mal. Entonces Jesús 3 años invirtió para que una vez que somos cristianos, una vez que tenemos a Cristo en el corazón, una vez que tenemos asegurado el cielo, también podamos asegurar una vida exitosa, una vida tranquila, una vida con paz. Entonces son todos consejos los que nos da, todos consejos, y nos dice, muchachos, hay una manera muy mala de juzgar, y es juzgar hipócritamente.
Un John Mark Green, que es un poeta contemporáneo, dijo, los fariseos, cuando hablaba de fariseos siempre se habla de hipócritas, ¿no? Es otra historia, pero nosotros asociamos mucho el concepto de fariseo con hipócrita. Entonces dice, los hipócritas gritan juicios contra otros para ocultar el ruido de sus propios esqueletos bailando en sus armarios. Entonces muchos gritan acusaciones porque están ocultando cosas que realmente tienen. Hace 40 años atrás, ya hay que contar con varias manos, ¿no? Uf, ya ni los dedos de los pies me alcanzan. Hace 40 años atrás había un evangelista americano que predicaba en todo el mundo. Y él era agresivo y hablaba siempre en televangelista, la famosa época en los 80 de los televangelistas que predicaban por televisión y llenaban estadios y también multitudes, alto rating en televisión, y él predicaba en contra del gobierno, en contra del adulterio, en contra del sexo, todo era todo malo para él. Y entre mensaje y mensaje visitaba prostitutas. Entonces dice, pero por favor, cuando se descubrió todo eso, hubo un montón de gente que se desanimó en los caminos del Señor, que cayó. ¿Por qué? Porque el legalismo muchas veces esconde pecado. Entonces, juzgar de manera hipócrita es una de las muy malas maneras de juzgar que nos trae problemas a nosotros mismos. Luego, juzgar a alguien basado en lo superficial, solo por las apariencias, es malo. Acá Lucas también escribe otro ejemplo de Jesús, miles de ejemplos de Jesús. Dice en Lucas 7:36, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, que vivía en la ciudad, me gusta esta traducción bíblica, cierta mujer de mala vida, dice. Bueno, cuando cierta mujer de mala vida, dice, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí y llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume y llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo, sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. ¡Epa! Dice, entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Hay un golpecito en la cabeza, le dio. Entonces, nadie puede juzgarte por lo que eras antes de Cristo. Hay tantas enseñanzas en estos pasajes. Acá Jesús no lo reprendió a Simón por haber juzgado a la persona. Lo reprendió por haber juzgado según las apariencias, según el pasado de esa persona. Y le dijo, el pasado de esa persona, no, ya está, ella se arrepintió, no la condiciona. Entonces el pasado no puede ser causa de un mal juzgar nuestro, basado en lo que la persona hizo antes, juzgarla ahora. Porque cuando Cristo entra en la persona, lo que está atrás pasó, es todo hecho nuevo. Por supuesto que si esa persona había cometido un delito, va a tener que pagar por ese delito que cometió. Pero nadie puede juzgarla en el presente ni en el futuro por ese delito como persona, pero sí tiene que pagar por el acto. Es decir, si podemos separar un poquito lo que es la persona del acto aquí. Ninguno de nosotros somos nuestros pasados y eso es muy importante. No juzguemos a nadie por su pasado y que nadie nos juzgue a nosotros por nuestro pasado. Juzgar sin misericordia también es malo. Y ahora vamos a llegar rápidamente a la parte buena. Mateo también registra otras palabras de Jesús en el capítulo 5, verso 7. Dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Sin misericordia, juzgar sin misericordia es malo. Ahora, hay una buena manera de juzgar. Hay una buena manera de juzgar y nos estamos refiriendo a juzgar a personas. Ya dijimos que hay actos
que simplemente se juzgan solos porque contravienen una regla. Y que hay situaciones para las cuales estamos capacitados a juzgar y decidir, porque es la vida diaria, situaciones. Pero cuando se trata de personas, hay una buena manera de juzgar. Ahora vamos a ver cuál es la buena manera. Mateo 7, 15 y 20 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, dice Jesús. Miren qué interesante. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higo de los cardos? Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y acá hay un detallecito, no es por su acción, sino por sus acciones. Por eso hay que evaluar debajo de la superficie, es un tema muy complejo. No se trata de algo que la persona hizo una vez, sino una constante de vida. Por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces se está diciendo que hay una constante, que si hay una persona que constantemente está haciendo actos que contravienen la Biblia o las leyes, esa persona se refleja en sus actos, no en uno, sino constantemente está realizando actos malos, porque cualquiera de nosotros podemos caer y cometer un pecado. Pero no somos pecadores. O sea, lo somos, pero buscamos el arrepentimiento y Dios nos perdona. Pero cuando se vive en el pecado es otra película. Acá no estamos hablando de una manzana podrida en el árbol. Estamos hablando de todas las manzanas podridas. Entonces decimos, este árbol es malo. Hay una gran diferencia allí. Yo oro para que el Señor me dé las palabras para poder explicar esta gran diferencia. Una cosa es cuando la persona comete un acto que está contra la ley de Dios y se arrepiente, ya está, Dios lo perdona. Arrepentirse no significa ponerse triste por lo que hizo. Arrepentirse significa 180 grados. Estaba mirando para allá, ahora voy a mirar. Eso significa ponerse triste también, pero significa cambiar de rumbo. Ok, eso es una cosa. Cuando la persona no se arrepiente, no cambia de rumbo, quiere decir que hay algo adentro que está provocando que los frutos sean malos. Entonces uno puede juzgar y decir, bueno, muchachos, pero esa persona sigue en pecado. Entonces esa persona no es buena. ¿Por qué? Porque continúa en pecado. Juzgar con misericordia y en amor. Dice Santiago 2:13 y yo honestamente este mensaje lo tendríamos que dar en 5 partes por lo menos, para poder abarcar todo lo que quisiera abarcar. Pero Santiago dice, el hermano de Jesús, dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando lo juzgue. El tema de la compasión también es otro tema re delicado en toda la vida cristiana. La compasión es como que soy representante de Dios en la tierra y si quiero que Dios tenga compasión de mí, yo tengo que tener compasión de los demás. Compasión es una palabra muy, muy profunda. Entonces dice, discernir entre lo bueno y lo malo, basado en la palabra de Dios, discernir entre lo bueno y lo malo, y declarar qué es bueno y qué es malo, en ese contexto y en amor y misericordia es la buena manera de juzgar. Dios lo dijo claramente, se lo dijo desde el principio al primer sacerdote que hubo en el pueblo de Israel, que se llamó Aarón, hermano de Moisés, le dijo, Levíticos 10:10, deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Entonces, cuando uno dice, ok, ¿cómo se hace? Porque el punto es cómo se hace. Con sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios empieza mirando más allá de la superficie. Como dice Jesús, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. No se dejen llevar por las primeras impresiones cuando se trata de juzgar a personas. Cristo en nosotros es la sabiduría de Dios. Por eso esta iglesia se llama Cristo en nosotros, Christ in us. Cristo en nosotros es lo más profundo que hay.
Si Cristo controla tu vida, la sabiduría de Dios está en ti. Y los demás, como pasó con Salomón, se van a admirar de actos tuyos de sabiduría a la hora de juzgar. Juzgar mirando más allá de la superficie. Dice el apóstol Pablo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como no judíos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El gran secreto aquí es fortificar mi relación diaria con Cristo, mi relación con Dios, y Él va a darme la sabiduría necesaria para juzgar correctamente. Santiago también dice, la sabiduría que proviene del cielo, Santiago 3:17, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Fíjense, cuando uno tiene que juzgar en sabiduría, ama la paz. Siempre es amable, juzgar en sabiduría. Dispuesta a ceder ante los demás, juzgar con sabiduría. Está llena de compasión, juzgar con sabiduría. Y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre sincera. La sabiduría que proviene del cielo provoca que juzguemos con sabiduría. Salomón, como dijimos desde el principio, un hombre que ejerció la sabiduría de Dios, dice en Proverbios 9, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios, conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Proverbios 9:10. Recuérdelo este pasaje, porque es tan importante. Dice, a ver, yo necesito sabiduría, yo quiero juzgar a las personas que me rodean, las cosas, quiero evaluar para poder moverme bien en la vida. ¿Cómo hago? Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios, conocer al Dios Santo, es dar muestras de inteligencia. Y luego dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro, y este es un detallecito que lo voy a, para terminar, quiero remarcarlo. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es Proverbios 22:3, una de las buenas maneras para juzgar es que nos cuida a nosotros mismos. Porque cuando nosotros evaluamos y juzgamos correctamente, en misericordia, con amor, también nos podemos defender, Denunciar el pecado es una buena manera de juzgar. Reconocer el mal camino y apartarnos es defendernos, es una buena manera de juzgar. Levantar al caído y restaurarlo con misericordia es una buena manera de juzgar. Si hacemos esto, Dios va a tener mucha misericordia con nosotros y además nos vamos a empezar a llevar bien con la gente que nos rodea, que es al fin y al cabo el objetivo de esta enseñanza de Jesús. Jesús decía, no juzguen para que no lo juzguen. Y si juzgan, júzguenlo en misericordia, en amor, sin hipocresía, para que entonces las otras personas reconozcan que los están juzgando, pero con sabiduría del cielo. El salmista escribe, y esto sí no está en la pantalla, esto sí sé que no está, pero el salmista escribe en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan. El salmista le está diciendo a Dios, júzgame, examíname y conoce mi corazón y pruébame los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué lindo que nosotros, haciendo uso de esta enseñanza tan sabia de Jesús acerca de la buena y de la mala manera de juzgar a otros, nos presentemos delante de Dios y le digamos, Señor, júzgame, evalúame. Y después de hacerlo, indícame qué cosas estoy haciendo mal y cómo las puedo hacer mejor. Porque eso va a garantizar mi vida exitosa. Eso va a garantizar mi mañana. Eso va a garantizar la paz en mi casa. Va a garantizar la
armonía en mi familia. Ayúdame, Señor, a juzgar bien. Esto es algo fabuloso. Todo el sermón del monte, ese primer sermón de Jesús, tiene tantas enseñanzas para nosotros que con los pastores decidimos cada domingo poder ir presentando un área, una arista, un punto distinto de este sermón del monte para convertirnos en una comunidad exitosa, en una comunidad que sabe vivir la vida cristiana. Así que a partir de ahora, ya saben que sí se puede juzgar, pero con mucho cuidado, mirando siempre más allá de la superficie. Nos ponemos de pie para dejar todo esto en manos de Dios y para que Él, a través de su Santo Espíritu, consolide esas enseñanzas que nos dejó para que se puedan hacer carne en nosotros, para que podamos movernos en la vida como Él dijo que debíamos movernos.